Ya son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestra segunda invitada. Se trata de la legisladora Gisela Garzón, de la bancada de UNES. Asambleísta Garzón, buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer conversábamos con la doctora Pardo, abogada feminista, respecto a la creación de este Ministerio de la Mujer, que se fusiona con la Secretaría de Derechos Humanos, y al hacerse esa fusión, a criterio de la doctora Pardo, se pierde el espíritu de lo que debería ser un Ministerio de la Mujer destinado específicamente a este tema. Es tan amplio que además que al no estar acompañado en presupuesto adicional, la Secretaría de Derechos Humanos ha perdido 6 millones y un poquito más de recursos para el ejercicio fiscal del próximo año. No genera mucha expectativa. Se ha convertido nada más y nada menos que en un cambio de nombre, decía la doctora Pardo. ¿Cuál es el criterio suyo como legisladora, como activista feminista respecto a esta creación del Ministerio de la Mujer? ¿Va o no va a ayudar, va a convertirse en una herramienta para enfrentar los problemas relacionados a la mujer? Buenos días, saludos a quienes siguen la señal de la radio. Siempre mi solidaridad a los ataques que ustedes han recibido en diferentes espacios y el reconocimiento por hablar de estos temas que son fundamentales para la vida de las mujeres en un entorno de violencia. Antes de responder la pregunta, el día de ayer vi con muchísimo dolor cómo se dio el asesinato de 2 niños en Tabacundo, en nuestra provincia, a manos de su padre. De acuerdo al testimonio que brindan los cercanos, era una pareja que viene teniendo problemas y la policía lo ha presentado como un problema sentimental, cuando en realidad es un tipo de violencia de género que va a decantar en un debate pronto y que tendrá que decantar también en reformas legislativas, porque tiene que hablarse ahora ya de violencia vicaria en nuestro país, esta violencia que se ejerce por sobre la madre afectando a sus hijos, es decir, el padre decide afectar, golpear, lastimar o matar a sus hijos o hijas para afectar, para violentar a la madre cuando se dan este tipo de no problemas, sino, digamos, consecuencias o resultados de la violencia que estamos viviendo. Así es que no podemos hacerlo de menos. Ya pasó en Guayaquil la semana pasada, ahora es un caso en la provincia de Pichincha, puntualmente en Tabacundo, y eso implica también que nuestros niños y nuestras niñas están expuestos a este tipo de escenarios que son violencia de género, que no son sentimentales, ni pasionales, ni de pareja, y que tiene que hablarse de esa manera, que además son delitos, por supuesto. Ahora bien, con lo que acabo de plantear o con este antecedente, el Ministerio de la Mujer llega únicamente a hacer un saludo a la bandera, porque si nos ponemos a tener una lectura per se de lo que implica la atención de la violencia contra la mujer, un ministerio no va a funcionar o no va a servir si la Fiscalía sigue teniendo problemas, si el Ministerio de Salud sigue dando problemas, si el Ministerio del Interior sigue dando problemas a través de la Policía Nacional. Es decir, un ministerio solo no implica que se transversalice la atención para la violencia contra las mujeres. Mucho menos cuando este ministerio tiene menos presupuesto, porque, digamos, viene con el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos, y mucho menos cuando va a ser la misma secretaria quien asuma las veces de ministra y haya sido quien menos ejecutó presupuestos de las carteras de Estado a lo largo del año. Y eso es el resultado, lo que estamos viendo en este momento, es justamente el resultado de esa falta de operatividad, de esa falta de ejecución. O que nos digan, por ejemplo, que la Secretaría únicamente tiene programas de acompañamiento, que no tiene programas de prevención, o que los programas de prevención, porque tienen el nombre de púrpuras, con eso es suficiente, con eso abastecen la cantidad de necesidades y demandas que tiene la atención de la violencia en general y que requiere la atención de la violencia en particular en el caso de las mujeres. Porque además se entiende o se cree que la violencia de las mujeres está allí flotando aislada a la ola de violencia del país, y no es así. Se incrementa con la ola de violencia del país, expone mucho más a las mujeres, porque además se une o se concatena con la desigualdad que vive el Ecuador. No es que las mujeres no están trabajando porque son vagas o porque no quieren, es porque si hay una reducción de empleos, inmediatamente las afectadas somos nosotras, porque si hay menos acceso a la educación, inmediatamente las afectadas somos nosotras, porque resulta que somos madres, resulta que tenemos además tareas de cuidado, y entonces si es que no estamos en condiciones de trabajar, estamos más expuestas a ser violentadas, y entonces muchos más requisitos tendría o debería tener un Ministerio de la Mujer para atender todo lo que nos está pasando, porque son 5 años y pico de abandono en general, en su conjunto, y entonces nada
y como es ejemplo que siempre suelo utilizar, no se tapa una hemorragia con una bandita, para eso se requieren intervenciones urgentes, de fondo, política pública, presupuesto, y no hay nada de eso, ni en el presupuesto general del Estado, y mucho menos en la voluntad política del presidente. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Hola, Gracias por ese mensaje de apertura, de solidaridad con la radio y con los ataques que se han recibido en los últimos días. Yo ayer decía, el cambio de una etiqueta, porque además para mí no es que se crea un ministerio, es una cosa súper demagógica, es realmente una tomadura de pelo de parte del gobierno, es cambiarle el nombre a un edificio, es pasar de secretaría a Ministerio de la Mujer, además con menos plata, entonces es cualquier cosa menos la creación de un ministerio. Pero hay un tema adicional que a mí me preocupó desde un principio, legisladora, y ayer le agradezco de paso, seguramente me está escuchando, al doctor Franklin Samaniego, exasambleísta. Él integró la comisión AMPETRA, que investigó los casos de violencia en contra de niñas y niños en escuelas y colegios, de adolescentes también, y fue parte de la comisión de justicia. Vicepresidente en el periodo pasado al primer inicio. Exactamente, fue la primera parte del periodo, vicepresidente de la Comisión de Justicia en la Asamblea. Y él me compartió el artículo 54 de la ley que se aprobó en noviembre del 2017, ¿no? Y el artículo 54 de esa ley, para erradicar la violencia contra la mujer, habla 19, de un registro 2019. único. ¿2019? Sí. La ley para erradicar la violencia contra la mujer 2019, que ahorita está siendo evaluada. Ya, ok. Bueno, yo tenía 2017, no sé por qué se me hizo que se aprobó en la época de José Serrano. Creo que ahí hay un... Sí, fue con José Serrano de presidente, noviembre del 2017. Sí, legisladora. A ver, artículo 54, registro único de violencia de género contra las mujeres. Se articulará un registro único de violencia de género contra las mujeres que estará constituido por la información desagregada que proviene de la plataforma de referencia y contrarreferencia de atención y protección que será creada para este efecto y de la unificación de los sistemas de información que manejan, ojo con esto, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Policía Nacional y EQ 911. En un registro judicial de violencia de género contra las mujeres. Este registro estará bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura, en coordinación con el ente rector de Políticas Públicas de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, el dichoso registro único ya existe desde el 2017 y está bajo el orden del sistema judicial. ¿Qué tan riesgoso sería que esto pase a un gobierno? Le pregunto, y a un gobierno de las características del actual. Además que el Consejo de la Judicatura, en los espacios que he coincidido en el legislativo, de cara a unas investigaciones a propósito de los femicidios, ha informado a través de Solanda Goyes, que es quien hace las veces de directora o coordinadora de programas de género dentro del Consejo de la Judicatura, que se hará un lanzamiento, digamos, o un fortalecimiento de lo existente, porque hay una falta de cruce de información entre lo que pasa, por ejemplo, en el sistema de salud, cuando llega una posible víctima de violencia de género, violencia sexual, cómo operativizan los protocolos, cómo llegan a la fiscalía y cómo decantan en la judicatura, que son como que 3 espacios absolutamente necesarios para garantizar cadenas de custodia, investigación, procesos, etcétera. Y que se iba a pulir esa información. Si sale de ahí y llega a manos de un ministerio con menos presupuesto, cuando ni siquiera han sido capaces de darle presupuestos a la ley que estamos haciendo mención en este momento, porque el resultado de la evaluación a nivel nacional es ese, es decir, que la ley no es mala, que la ley no tiene recursos y que por lo tanto no puede darse cumplimiento, porque la ley plantea una hoja de ruta absolutamente clara. ¿Qué se requerirá en términos de reformas? Ajustar a la situación post-pandemia, que da cuenta de otras realidades adicionales. Pero la ley es muy buena, se trabajó, digamos, de una manera muy planificada, que es un poco la característica que tiene quienes estuvieron a la cabeza de esta ley, tomando en cuenta, digamos, las características del Estado, las instituciones, en fin. Lo que no tiene esta ley es recursos. Bastaría con que esta ley tenga recursos y se genere la política pública que da paso a esta ley para que se atienda al menos una parte de lo que implica la violencia de género. Pero si además de todo lo que está pasando, cae en manos de un ministerio que no ha sido capaz, y de una ministra, de una posible ministra, que no ha sido capaz de, siendo secretaria, ejecutar presupuestos o ejecutar recursos, o digámoslo, no lo pongamos en términos macro, que no ha sido capaz de atender protocolos claros cuando de violencia se trata, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal.
porque en la Asamblea Nacional la señora Paula Flores nos dijo, contacté por WhatsApp a la señora Elizabeth Otavalo, pero no me contactó porque estaba en la Fiscalía. Eso nos dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, bastaba para ella un mensaje de WhatsApp y que vayan 2 funcionarios en horario de oficina a acompañar una búsqueda un día. Ese fue el protocolo que levantó la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué esperamos de un Ministerio de la Mujer? Absolutamente nada. Además, y con esto cierro, que hay una visión adicional y que es una cosa que refiere a la institucionalidad también. No porque sea de la mujer significa que va a atender todo, así como no porque sea de los indígenas o las indígenas o de las y los afro. Por ahí no va. Es decir, se trata de que la institucionalidad como tal nos cobije de tal forma, con base en la Constitución, que tiene ese enfoque, para que no quede ninguno de nosotros y nosotras por fuera. Pero ahora además tenemos las necesidades de los grupos de las diversidades sexuales, tenemos las necesidades de los grupos de personas de movilidad humana, es decir, son una serie de necesidades adicionales que cruzan todos los problemas que además tenemos las mujeres y los diferentes grupos vulnerables, no me gusta llamarlos así, pero digamos, para ponerles un nombre y hablarlos en su conjunto, y entonces van a ser una serie de cosas más que entre la transición, la conformación, el lanzamiento y todo lo demás, se van a dejar completamente en abandono, porque mientras esto pasa, mientras el presidente estaba anunciando esto, alguna mujer era golpeada, alguna niña era violada, y entonces no sirve de nada mientras no haya decisión real de poner presupuestos para atender esta situación. ¿En qué medida, asambleísta Garzón, este nuevo ministerio va a trabajar para prevenir la violencia? Por ejemplo, porque eso fue uno de los anuncios hechos por el presidente de la República, que se van a crear políticas públicas para erradicar la violencia de género, para prevenirla y para dar atención. ¿En qué medida esto se va a conseguir con una nueva cartera de Estado? Si la Secretaría, y cuál ha sido el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en ese sentido, hasta antes de ser Ministerio de la Mujer, por un lado. Y por otro, cómo este ministerio va a atender el tema de las casas de acogida, por ejemplo, que han sido también restadas en su presupuesto, prácticamente obligadas a su cierre, y es una herramienta importante para atender a los problemas de violencia de género. Yo no espero mayores resultados de un ministerio en manos de un gobierno que ha incrementado muchísimo más las brechas de desigualdad después de la pandemia, que ya de por sí eran complicadas. No se puede atender la violencia si no se entiende la justicia social como una herramienta fundamental para esto. Y no se puede atender la desigualdad si no se establecen políticas con base en la justicia social. ¿Qué significa? Generación de empleo, recursos para la educación, recursos para la salud, mínimamente, para que la gente tenga, digamos, o pueda soltar estas necesidades cuando se trata de violencia patrimonial, por ejemplo. Entonces, si es que no se entiende esta justicia social a través de la redistribución, de que los que más tienen más paguen, porque ahí está la plata, porque los evasores de impuestos están jugando con la economía del país, porque se están riendo de nosotros, de nuestra cara. Ese tipo de cosas que le dan recursos al Estado, que le dan recursos al gobierno para implementar políticas a todo nivel, no están pasando en este gobierno. Por lo tanto, pretender que únicamente un ministerio, llámese de la mujer, de las diversidades, de los derechos humanos, como se llame, deba atender la violencia contra la mujer, es dejar por fuera todo lo demás. Hay niñas y niños violentados, asesinados, como lo acababa de mencionar. Hay diversidades sexuales violentadas también por el hecho de serlo. No hay política pública respecto a, por ejemplo, las mujeres trans. Es decir, hay una serie de abandonos adicionales que no se tapa anunciando un ministerio. Y mucho menos si es que no se atienden a través de la integralidad que implica la violencia y las urgencias que tiene la atención de la violencia. Si es que las mujeres no tienen empleo, siguen estando expuestas a violaciones y a maltratos. Si es que las mujeres no tienen acceso a la educación, tienen mucho más tiempo para estar en sus domicilios conviviendo con quien las violenta. Si es que las niñas no tienen condiciones adecuadas para educarse, por ejemplo, se exponen a que eso también pase al interno de sus hogares, que lastimosamente es la situación en nuestro país, cuando alrededor de 4.000 niñas son violentadas a la interna de sus hogares menores de 13 años. Y es que es tan clara la comparación cuando hay voluntad política y se destinan presupuestos frente a cuando no. Y yo escuchaba hace unos días el comentario de Alexis respecto a la reducción de la cantidad de femicidios en la provincia de Pichincha. Y ahí está el ejemplo. La voluntad política de la autoridad provincial hace que existe un programa denominado Guardia Pichincha que atiende y acompaña en su integralidad la violencia, que no pasa únicamente por cuando ya vemos la denuncia, sino cuando empezamos con el primer comentario de la vecina que mi esposo me está maltratando, desde ahí, desde esas activistas comunitarias que son fundamentales, hasta el acompañamiento psicológico, legal, en fin, todo lo que implica el programa Guardia Pichincha.
Y gratamente para, digamos, en términos políticos, la prefectura de Manabí acompaña casas de acogida, tiene un presupuesto destinado para eso también. Es decir, cuando los gobiernos locales, a ausencia del Ejecutivo, ponen voluntad y ponen presupuestos, hay resultados. Y efectivamente, no dejan de ser dolorosas las 272 mujeres asesinadas en este año, pero al menos tenemos mínimo alivio, mínimo respiro, cuando en nuestra provincia ese número se resta. No es por arte de magia, es porque hay una decisión y una voluntad política. Eso no existe en este momento de parte del Ejecutivo. Y ahí, por ejemplo, destacar también, legisladora, no solo, digamos, desde el punto de vista público, lo que puede hacer una prefectura, una alcaldía, que en estos casos que usted ha citado ha sido un trabajo muy importante, sino también la coordinación que se ha logrado con organizaciones de la sociedad, con muchas asociaciones, gremios de mujeres, de feministas, de gente que está vinculada con la defensa de los derechos humanos, que también ha ido aportando y que se ha sumado a estos proyectos. Creo que eso también vale la pena destacar. Alguien me hacía justamente esa observación el otro día, y yo aprovecho ahora que usted lo ha mencionado para mencionarlo, porque está muy bien justamente que desde lo público se haga, pero mejor todavía si es que se lo hace en coordinación con el sector privado, con las organizaciones sociales, ¿no? Y sobre eso igual, usted ha mencionado la cifra que fue pública, que Aldea, Spotlight, hace algunos días exhibieron al país, y que obviamente nos provoca un profundo dolor y preocupación, ¿no? Este termina siendo probablemente el año más violento en términos generales, pero también en cuanto a muertes de mujeres se refiere. Y hay un dato que es súper espeluznante, legisladora, y es que el 70% de estos crímenes se comete con armas de fuego, ¿no? Cuando antes, digamos, eran armas blancas, estrangulamiento, asfixia, cosas por el estilo, pero ahora ya armas de fuego. ¿Y por qué? Porque esta sociedad es una sociedad cada vez más violenta, y es tan violenta que pretendemos solucionar esa violencia con el libre porte de armas. Entonces, esos temas, ¿cómo hay que abordarlos? Le pregunto. Primero, y algo que a través de las redes sociales lo planteé hace un tiempito, conmigo, y entiendo que con mi bancada, y estoy segura que con mi bancada, no cuenten para hablar de libre porte de armas en un país en las condiciones en las que estamos. Y no se trata únicamente de enfrentar violencia con más violencia en términos de armar a los unos y a los otros, sino es una especie de lavada de manos. Es decir, los que puedan tener las condiciones para portar un arma, está bien, pero deben capacitarse, deben formarse, en fin, hay parámetros y requisitos. No es cuestión, no es una pistola de agua en carnaval para agarrar y usarla como se nos antoje, porque se tratan de vidas, y eso es lo que parece que no les interesa. Cuando nos dicen al gobierno les falta asesores y cosas por el estilo, no, está siguiendo su plan de gobierno tal cual lo presentó, está siguiendo su plan de gobierno tal cual le dijo al país que lo iba a hacer, lo dijo diferente, lo mostró de otra manera, mintió abiertamente, pero el plan de gobierno, el neoliberalismo, la derecha hace esto: violenta, vulnera, pisotea, y lo vemos también, por ejemplo, cuando revisaba en redes sociales que el día de ayer la derecha argentina, por ejemplo, en una sesión para hablar de universidades y ampliar las universidades, y digamos, incidentó la sesión y vulneró a las mujeres, las trató mal, en fin. La derecha es idéntica en todas partes. Y la derecha es idéntica en todas partes también cuando pretende que, ay, si nos están disparando, disparemos nosotros también. Por ahí no pasa. Y es que es tan complicado para la derecha entender que lo social es importante en términos de la violencia, que lo reduce únicamente al crimen organizado. No quiero decir que el crimen organizado es algo menor, es absolutamente grave, pero el crimen organizado se alimenta de algo, y ese alimento del crimen organizado es la desigualdad. Es la falta de oportunidades, es la falta de empleo. Nos dijeron que van a ser un gobierno de oportunidades, y hasta el sol de hoy las cifras no lo demuestran así. Por lo tanto, y nos hablan de que el empleo ha crecido y todo lo demás, según el INEC, pero según los datos de la CEPAL, por ejemplo, el empleo informal o el empleo no adecuado es el grueso de nuestro país. Es decir, hay muchísima gente en la informalidad. Eso implica que no hay seguridad social, que no tienen las condiciones para tener una jubilación al final de su edad activa en términos laborales, y hay una serie de cosas y de detrimentos adicionales. Por lo tanto, pretender únicamente que se sostiene las políticas criminales o las políticas contra la violencia, dándole respuestas en momentos determinados a una coyuntura, hace que estemos como estamos lamentablemente en este momento. Se cree que la calentura está en las sábanas, digamos, y que se tiene que tomar decisiones así. Pasa algo, se vuelve mediático, se crece en las redes sociales, se vuelve tendencia, sale un ministerio a dar un comunicado. Deja de pasar eso, se olvidan que eso pasó.
Se olvidan que eso es un problema. Así es que siempre, digamos, o al menos la línea que defendemos va a ser siempre la integralidad en la atención de la violencia, cuando esta violencia que nos acarrea a todas y todas por igual, nos expone aún más a las mujeres y mucho más a las mujeres pobres, mucho más a las mujeres rurales. Ponía un ejemplo Alexis hace unos días y Licenia. En el caso de quienes estamos enfrentando violencia política de género todos los días, que somos quienes estamos en este ejercicio, no es que lo hemos naturalizado, lo vamos a denunciar siempre, pero debemos reconocer que tenemos mínimamente más herramientas para defendernos. Podemos poner una denuncia, podemos hacer increparlo públicamente, podemos defendernos. Esto no pasa con quienes están encerradas en su casa haciendo tareas que se hacen de menos, como las del cuidado, que conviven con quien las violenta, que dependen de quien las violenta porque estas mujeres no tienen trabajo, o aquellas niñas que son violentadas dentro de sus casas o dentro de sus colegios o dentro de donde estén. Esta es la diferencia. Y cuando reconocemos esta diferencia, trabajamos por quienes no tienen las mismas condiciones para defenderse y le vamos a decir siempre al gobierno que ese también es su trabajo y que mientras siga lavándose las manos o dando discursos desde cualquier punto de pertenencia que no tiene nada que ver con el tema de la lucha de las mujeres, vamos a seguir lamentando muertas recurrentemente porque falta política pública, falta voluntad y falta capacidad para ejecutar. Si es que una ministra no vale, presidente tiene que irse, y la señora secretaria de Derechos Humanos ha demostrado de maneras escandalosas que no sirve en el cargo en el que se encuentra, y si usted quiere que eso responda de alguna manera a lo que está pasando, cambie de cabezas, saque tipos como Diego Ordóñez, por ejemplo, otros misóginos que también están en el gobierno, y hágase un favor también, si es que pretende de manera real atender esta necesidad que tenemos de manera urgente las mujeres. Asambleísta Garzón, sobre el tema, yo tengo dos inquietudes. Sobre el tema del porte de armas, hace pocos instantes el ministro del Interior ha dicho que está de acuerdo con esta propuesta del libre porte de armas, pero enfocada hacia ex policías y ex militares para que las usen como una fuerza auxiliar, que para el tema de los ciudadanos comunes eso debe ser obviamente mejor analizado, pero está de acuerdo en el porte de armas, por un lado, enfocado hacia personas que en teoría saben usarlas, como ex militares y ex policías. Además, en el caso del Ministerio de la Mujer, cuyo decreto se suscribió un día antes y a las 24 horas después se da un giro en el caso de María Belén Bernal. Cuando se anunció la creación del Ministerio de la Mujer fue también con ocasión de este caso de femicidio que conmocionó al país por las circunstancias en las que ocurrió dentro de la Escuela Superior de Policía. Ese ofrecimiento se ha cumplido, se ha firmado el decreto, pero un día después de esa firma del decreto para el Ministerio de la Mujer se da un giro en el caso María Belén Bernal y se archiva, al menos en el ámbito administrativo, el caso que se había abierto contra la única detenida por ese femicidio, que es la cadete Jocelyn S. ¿Cómo toman ustedes, como asambleístas, como feministas y como mujeres que han estado permanentemente peleando al interior de la Asamblea para que se arme esta comisión, para que esa comisión elabore su informe para presentarlo, este giro que se ha dado al caso de María Belén Bernal? Es justamente allí donde se muestra la necesidad de tipificar el feminicidio, porque todos quienes tuvieron que ver, tanto en que Cáceres llegue, asuma la guardia en estado etílico, no lo denuncian o lo denunciaron y quienes omitieron esa denuncia, en fin, únicamente han tenido sanciones administrativas, porque no existe, digamos, una figura en términos de características de género para investigar a todos quienes participan de la muerte de una mujer, como es este caso. Si bien Cáceres perpetra o supuestamente perpetra la muerte al final de cuentas, hay complicidades de quien no denunció cómo llegó, desde quien lo vio salir y no dijo nada, desde quien, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos rangos a nivel de la Escuela de Policía. ¿Qué es lo que nos dijeron en la visita in situ? Que ya han sido cambiados de la Escuela de Policía a hacer trámites administrativos en otra instancia policial. Nada más. Fueron únicamente removidos de manera administrativa y sancionados de esa forma. Nada más. Por eso es tan necesario que exista un delito que amplíe las responsabilidades, que tenga enfoque de género y que no tenga que renunciar a este enfoque de género para hablar de homicidio, por ejemplo, y que puedan entrar otros posibles responsables en la investigación. En este caso puntual, han precautelado por sobre cualquier cosa el supuesto espíritu de cuerpo o el mal llamado espíritu de cuerpo, que quizás debería ser mejor entendido cuando, digamos, este espíritu de cuerpo sea o tenga que ver con, efectivamente, remover lo más interno, las fibras más delicadas, cambiar por completo el enfoque que tiene la Policía Nacional y al menos formarlos de mejor manera. Pero eso no sucede. Y lo que pasa en este momento es que con una campaña sostenida para desacreditar a Elizabeth Otavalo, para cuestionar la salud mental de María Belén, para no
hablar de la gravedad que implica que, por ejemplo, su hijo pueda perder su casa. Todas estas cosas que van pasando se van justificando a través de campañas sucias levantadas por troles en redes sociales, porque además parece que gobiernan en Twitter, entonces levantan información ellos mismos, a través de quienes, bien sabemos, pagan para que mantengan los trolls, levantan campañas de descrédito a las víctimas, las sostienen, las cuestionan, las ponen en el ojo, toman una decisión y ya no se ve tan grave. Y eso es lo que lamentablemente está pasando acá. Las sanciones administrativas no bastan cuando hay una muerta, no bastan cuando hay una violentada, no bastan cuando hay una acosada, como el caso que nos traen mención. Porque además, entonces es una burla también al acompañamiento que ha dado la sociedad civil en todo este tiempo, la gente que salió a reclamar a la calle, la gente que estuvo ahí permanentemente sosteniendo y que seguirá sosteniendo la lucha de Elizabeth, porque en este punto lo mejor va a ser que el caso salga, digamos, a cortes internacionales. Ya existen antecedentes de sentencias en contra del Estado ecuatoriano falladas en cuanto a violencia de género. El caso de Paola Guzmán es un claro ejemplo de eso, que tuvo, digamos, otras aristas también, pero que ya existe un antecedente de Corte Interamericana respecto a la violencia de género con el Ecuador, y hay muchos parámetros que no se cumplen de esa sentencia que hago mención, y por lo tanto pueden servir de antecedente para nuevos casos. Lo malo de esto es que toma tiempo, que implica recursos, y que mientras eso no llega a concretarse, no existe ni verdad, ni justicia, ni reparación. Mientras se sigan tapando entre ellos mismos sus propios problemas, no va a existir nunca esto, y ojalá no tengamos que ver otro, comillas, caso aislado, porque después de María Belén hubo una mujer golpeada por un policía en Los Ríos, después de esto hubo otra mujer violentada también por un policía, y siguen saliendo casos que claramente no son aislados. Mientras se pretenda que el país tiene que verse únicamente con ojos de policías o militares, vamos a seguir estando los civiles en condiciones de exposición y de riesgos. Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, que sean civiles quienes manejen el Ministerio del Interior. Pero resulta que ponemos a un ex policía o policía en servicio pasivo, como sea, a cargo de una cartera tan delicada, que piensan que únicamente se atienden las cosas a balazos. Y así no funciona. Nosotros no estamos para atender de esa manera en la realidad de la violencia. Pero cuando les ponemos a hablar o cuando queremos ponernos a debatir sobre desigualdades, falta de oportunidades y demás, parece que les resulta mucho más complicado entender algo que es elemental. Muchísimas gracias, asambleísta Garzón, por habernos acompañado en este diálogo. Muy Solo amable. si me permite, Licenia, antes de cerrar, quisiera también dar un reconocimiento, ya que lo mencionaba Alexis, el tema de las organizaciones de la sociedad civil, a aquellas organizaciones que se activaron inmediatamente después que se publicara la ley de interrupción del embarazo en casos de violación, la ley de aborto por violación, y que lograron que la Corte Constitucional determine la inconstitucionalidad de los requisitos. Es decir, que una mujer ya no tiene que presentar ni declaración juramentada, ni denuncia, ni nada por el estilo, es decir, no tiene que ser revictimizada de nuevo cuando desea o cuando quiere acceder a la interrupción del embarazo porque fue violentada, porque ese embarazo se dio a través de una violación. Ese es un reconocimiento también a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho un acompañamiento permanente y que son quienes en este momento sostienen y dan la cara ante la violencia que vivimos. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Garzón, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, gracias, legisladora.